profesor José Rafael Almonte, que es un experto en políticas públicas, y la señora Deyelia Gómez, quien van a estar conversando sobre zoonosis, epidemiología y otros temas que son trascendentales para poder organizarlo a nivel del país. La idea es que de este conversatorio podamos sacar algunas conclusiones que sirvan para seguirlas promoviendo entre el Estado, las instituciones de la sociedad civil, entre las ONG, entre las instituciones también educativas como las universidades y las escuelas. Desde ya, este es un tema que aparentemente a todos nos va a impactar de ahora para siempre. Por lo que quiero darle la palabra inmediatamente a la señora Claudia de Wil. Adelante, Claudia. Muchas gracias, César. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quisiera agradecerte, César, y al Instituto Dominicano de Derecho Ambiental y a todos los que organizaron este conversatorio esta tarde. Y no solo por organizar el conversatorio, yo diría que por permitirme también ser parte de esta comunidad y de este chat que me ha permitido estar en contacto con tanta gente comprometida con estos temas y con las que he estado en contacto a lo largo de mi carrera, inclusive los primeros trabajos en el país con el proyecto de la ley 6400 y las normas. Así que muy agradecida con el profesor Almonte, con Claudia Dames y todos los que están detrás de este esfuerzo. Como bien tú mencionaste, yo quisiera empezar contando, bueno, ¿por qué estoy yo metida en este tema realmente? Y tiene que ver con mi papel en la directiva de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, donde con un colega que estimo y admiro mucho, el profesor Nicholas Robinson de la Universidad de Pace, empezamos a intercambiar sobre este tema de la pandemia y me pidió que participara en un encuentro virtual, así como este, sobre el COVID y sobre cómo prevenir esta futura pandemia. Al profesor Nicholas Robinson yo le digo que él tiene que tener un oráculo o algo, una bola de cristal o algo así, porque desde diciembre él viene hablando de la pandemia que se viene de Wuhan. Y cuando yo le dije que sí, realmente que iba a participar en todo esto, ni lo pensé, porque generalmente él es un hombre que está delante de los acontecimientos y sabe el porqué de las cosas. Pero yo no me vine a dar cuenta por qué él me lo estaba pidiendo y cuál era la razón de ser hasta que ya estaba metida en toda la dinámica y en toda la conversación internacional alrededor de este tema que me parece fundamental para el país y para la región. La mayoría de estos esfuerzos se quedan en inglés y casi nunca llegan a nuestros países y a nuestra región. Entonces, bueno, en fin, impulsada por el profesor Robinson, me puse a analizar lo que estaba pasando y lo primero que sentí es que, bueno, esto es algo sin precedentes y que debimos ver venir, porque realmente no es una cuestión nueva y las soluciones no son nuevas tampoco. En el 2016, el Programa de las Naciones Unidas, por ejemplo, sacó un informe donde ellos destacan cuáles son los problemas emergentes o los problemas del futuro que van a afectar al medio ambiente. Y uno de los temas que destacan en el último informe, como les decía, en 2016, son las pandemias y la zoonosis, acompañada de otro tema muy importante que también tiene que ver con todo lo que está pasando, que son los delitos que impactan en el medio ambiente. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta que si bien el origen y toda la causalidad sobre la pandemia y el virus está un poco empantanado porque hay un montón de teorías, lo que nadie puede dudar y la ciencia ha confirmado es que estamos ante algo que es producto de una evolución natural y que se relaciona en las interfaces de su evolución algunos factores.
entre ellos, primero, el cambio en los ecosistemas y el uso del suelo, el riesgo y la extinción de especies, el comercio ilegal y mal regulado de la vida silvestre y el cambio climático. Y todos estos factores se agravan por vulnerabilidades subyacentes que ya existen y que agregan presión a problemas que ya tenemos en existencia. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que nos encontramos en una intersección entre el cambio ambiental, la seguridad y el Estado de Derecho. Yo quisiera hablar un poquito, muy brevemente. En esta tarde tenemos muchísimos expertos y vamos a hablar de zoonosis, escuchar puntos de vista técnicos, pero yo creo que lo que no podemos perder de vista en el plano global y regional, que también es pertinente a nuestro país, es que desde el año 2005, cuando se publicó la evaluación de los ecosistemas del milenio, sabemos que en los últimos 50 años, o sea, hasta el 2005, en los 50 años que antecedieron al 2005, la superficie terrestre fue cambiada y alterada de una manera mayor que en ningún otro periodo comparable de la historia de los seres humanos. Y yo creo que eso es relevante porque al día de hoy tenemos resultados de la evaluación del panel intergubernamental sobre biodiversidad que apuntan a que, no obstante, en 2005 ya sabíamos eso, hoy la situación es peor y tenemos un número importante de superficie terrestre. Creo que el 75% de la superficie terrestre global está siendo alterada, principalmente con fines relacionados al uso del suelo y a la agricultura, que al mismo tiempo son actividades que contribuyen más o menos al 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuyen a los impactos del cambio climático que tenemos hoy en día. Entonces tenemos que saber que si estamos dispuestos a invadir los espacios terrestres y alterar los ecosistemas para la productividad agrícola, también estamos afectando el hábitat de un sinnúmero de especies. Y si entramos en su espacio, sabemos que tenemos que convivir con esas especies y que no solamente vamos a compartir el espacio, sino que también vamos a compartir sus enfermedades. Yo creo que aquí una de las cuestiones relevantes a destacar es que el 75% aproximadamente de las enfermedades infecciosas vienen de animales y de la vida silvestre, y tampoco esto es algo nuevo. Algunas cuestiones que agravan la situación tienen que ver con el estado también de la biodiversidad y de las especies. La UICN ha evaluado más o menos 14 millones de especies un montón de esas especies se encuentran amenazadas y en peligro de extinción. Y si ustedes ven las cifras, la proporción mayor son especies que están en el Caribe, donde está también nuestro país. Algunos factores que inciden aquí tienen que ver con el comercio ilegal y el tráfico de especies. Por ejemplo, tenemos estadísticas de que en Brasil 38 millones de especies son capturadas principalmente con fines ilegales, y sobre todo aves que terminan en la casa de una persona. Hace muy poco la Corte Suprema de Brasil dictó un fallo con relación a no devolver a la naturaleza a una especie de loro que llevaba 23 años en cautiverio en una casa en Río de Janeiro, y una especie sumamente preciada. Las especies acuáticas como los tiburones con fines de aleteo, también hemos tenido un montón de casos en esa línea. Entonces, los delitos ambientales van en tendencia creciente y en aumento. Son el crimen organizado que ocupa el 4º lugar en el mundo, acompañado de otros como el tráfico ilícito de drogas, y generalmente está interconectado
con otro tipo de actividad criminal. Por ejemplo, en Colombia la minería ilegal es la fuente principal una de las fuentes principales de lavado de dinero en actividades ilícitas. Entonces, todas estas cuestiones que tenemos se dan y están pasando por encima de vulnerabilidades que ya teníamos, como el cambio climático que les mencioné antes, en un hemisferio, en un continente donde tenemos niveles altísimos de pobreza, la mayor desigualdad, el continente más desigual que tenemos en el mundo, niveles de desempleo alto, y todo eso viene a ser agravado con el COVID. Otras vulnerabilidades que tenemos tienen que ver con la contaminación del aire, que ha sido declarada por la Organización Panamericana de la Salud como la emergencia ambiental más grande del continente, y que cada año se lleva un montón de enfermos y un montón de muertes prematuras, incluyendo prenatales. Entonces, todo esto viene a ser agravado. Ahora las predicciones económicas y sociales son que vamos a tener una crisis económica sin precedentes. Casi todos los países de la región, y yo no sé si esto es algo bueno o algo malo, lo que les voy a decir, de acuerdo al Banco Mundial, casi todos los países de la región van a entrar en recesión y va a haber una caída de un 4.6 del Producto Interno Bruto. En el caso de la República Dominicana es el único país que, entre comillas, se salva porque vamos a tener un crecimiento neutro. Pero preguntémonos, ¿qué significa un crecimiento neutro para nuestro país en esta situación? Entonces, teniendo todo este panorama en cuenta, yo creo que es pertinente hablar de la teoría del riesgo. El estudio del derecho ambiental, en principio, es el estudio de la sociedad en riesgo, de hechos abrumadores, de la ciencia, de comprender los límites de toda esta problemática socioambiental que se presenta a partir de estos factores que les he mencionado, y cómo responder realmente. Yo creo que estamos ante esta crisis sin precedentes, nos muestra que no hemos logrado cambiar nuestro comportamiento como seres humanos, que el balance que tiene que haber entre la relación ser humano y planeta no se ha logrado. Y en cierta forma, a mí no me gusta decir esto así tan tajantemente, pero el derecho ambiental no ha cumplido su propósito, ha fallado, porque el propósito del derecho ambiental es cambiar el comportamiento, y eso es lo que no hemos logrado y lo que no hemos visto. Entonces, yo creo que aquí lo relevante es pensar diferente y buscar soluciones diferentes, porque es una problemática que no hemos visto antes y que también es diferente, aunque teníamos todas las alertas. Estamos ante un verdadero desastre. Lo que está pasando entra perfectamente dentro de la definición de un desastre, que es una interrupción del funcionamiento de una comunidad con pérdidas humanas, materiales y ambientales que sobrepasa la capacidad de responder y de reaccionar. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un montón de herramientas ahí. La justicia ha avanzado muchísimo, hay un montón de precedentes y de decisiones que pueden contribuir. La comunidad de desastres en el marco de la implementación del marco de Sendai ha avanzado también muchísimo, pero todo por cada lado. Entonces, dime. Aquí tengo una intervención. El folclore de nuestro país. Bueno, entonces creo que la silencié. Entonces, lo que les estaba comentando básicamente tiene que ver con todas estas herramientas, los principios de Berlín sobre una salud, un planeta, abocan por tener un enfoque integral, un enfoque holístico. ¿Cómo traemos todas estas distintas herramientas a la mesa? No solamente para responder, sino para responder y prevenir. Porque aquí la prevención es clave. Esto va a volver a pasar. Y un ejemplo que quiero traer, yo sé que en el chat hemos estado conversando muchísimo, intercambiando sobre lo que está pasando en Duquesa, pero por ejemplo, los estudios científicos de Harvard
analizan cómo las partículas de contaminantes en el aire son vectores y cómo han influido en la incidencia de casos, en el número de muertes por la pandemia. Y al mismo tiempo contrapongamos a eso que tenemos evidencia de imágenes satelitales de cómo las medidas para responder a la pandemia han reducido los niveles de contaminación, y por otro lado las proyecciones sobre las emisiones de gases de efecto invernadero son mucho más bajas que en los últimos 10 años a partir de lo que está haciendo. Entonces, ¿cuál es el modelo que queremos y a dónde queremos ir? Entonces yo creo que aquí, teoría del riesgo, el derecho ambiental tiene que reaccionar con estos enfoques holísticos y contrarrestar lo que hemos venido haciendo, porque la realidad es que la situación global nos muestra que, primero, no cumplimos las metas de los objetivos de desarrollo del milenio. Al llegar a su término de estos objetivos, Kofi Annan dijo, bueno, sabemos lo que hay que hacer, no lo hicimos, vamos a hacerlo mejor a partir de ahora. Ahora tenemos la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los indicadores nos dicen que 22 de los 44 targets de estas metas relacionadas a la salud, a la pobreza, al hambre, a las ciudades, al cambio climático, están siendo socavados y no se están implementando a cabalidad. Lo mismo está pasando con las metas de Aichi en el campo de biodiversidad. Gobernanza ambiental, tenemos más de 500 acuerdos multilaterales ambientales, pero estos acuerdos tienen una falla básica, y habiendo participado en un montón de estas negociaciones, le puedo decir que desconocen la interconexión que existe entre los ecosistemas. Tienen un montón de excepciones que apuntan a sacrificar soberanía, a no sacrificar soberanía, perdón, a defender la soberanía de los estados, y a no reconocer que al final del día, el otro día me decía mi hija, la Tierra es redonda. Digo, sí, la Tierra es redonda. ¿Qué mejor ejemplo queremos de que todo está conectado? De que no hay un fin. Lo que hacemos con una especie de tiburón al final del día va a venir y nos va a afectar. Estos acuerdos internacionales en materia ambiental y en otras materias están fragmentados, hay poca coordinación y la diferenciación para tener flexibilidad con relación a la soberanía afecta y los hace que no tengan los dientes que realmente deberían tener. Y si vemos los indicadores de Sendai, estamos en la misma línea. Entonces yo creo que aquí el camino a seguir es un camino en el marco del Estado de Derecho que aglomere o de alguna manera u otra de una perspectiva holística e integrada, y que el derecho ambiental pueda, siendo multidisciplinario, siendo una fiesta en la que todos están invitados, como diría Lorenzetti, pueda reaccionar y prevenir a la misma vez. Entonces les dejo con esas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Interesantísimo. Tiraste muchísimas ideas, muchos temas que pueden convertirse incluso en principios para poder eventualmente gestionar y tratar estos problemas que acusa el derecho ambiental y que acusa también, porque hay que decirlo, el tema de la salud pública. Yo creo que ahí da paso a que Deyelia pueda decirnos un momento cuál es la situación, sobre todo en República Dominicana, qué está ocurriendo, cuáles son las políticas nacionales, cuál es la experiencia del país en el tratamiento de estas enfermedades, la capacidad que tenemos para poder articular las instituciones del Estado Dominicano y las organizaciones de la sociedad civil para poder trabajar estos temas con suficiente eficiencia. Así que, Deyelia, tienes el micrófono, por favor. Bien, buenas tardes y les agradezco el poder compartir con todos ustedes. Voy a utilizar la pantalla porque hice una breve presentación para tratar de ser muy puntual y aprovechar los minutos que nos han facilitado.
Por favor, me confirman si se está visualizando la pantalla. Te vemos a ti perfectamente. Ok, vamos a ver si puedo compartir. Un momento. Ok, ahora sí. Estoy en la pantalla ahora, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues bien, yo quiero tocar un poquito el tema de la vida silvestre y la salud del planeta dentro de lo que corresponde o compete a lo que es la parte de zoonosis y salud animal, con los temas de epidemiología aplicada a zoonosis. Nosotros tenemos básicamente unos agentes patógenos evolutivos cuya rapidez en la evolución son únicos, porque la dinámica ecológica evolutiva que se produce ocurre en una escala de tiempo similar y por eso pueden actuar potencialmente. Ese es el mayor riesgo que se tiene con los cambios, mutaciones y transformaciones de los nuevos agentes que estamos viendo en los años recientes. Y digo en los años recientes porque tenemos muchas infecciones que están relacionadas con los animales, que las tenemos históricamente, como son, por ejemplo, la tuberculosis, la rabia, que son infecciones que existen en especies animales, han sido endémicas históricamente, y por esa razón a veces se puede ir obviando lo que es un potencial patógeno, lo que es el establecimiento de esos patógenos animales en poblaciones humanas. Una vez el patógeno pasa del animal a humano, o sea, supera lo que se llama la interfase animal-humano, se establece en los humanos y resulta muy difícil eliminarlo de las poblaciones humanas por la gran transmisibilidad y por los, vamos a decir, los mecanismos sociales a los que la población humana se ve sujeta. Hemos hecho un breve resumen del primer estudio del coronavirus que surgió en Wuhan, China, y este fue relacionado con 41 pacientes, de los cuales estaban 27 de ellos expuestos a un mercado de mariscos en los cuales también se vendían una serie de especies vivas, en su mayoría especies silvestres, especies de vida libre. Dentro del grupo de pacientes hubo un clúster familiar. De los 41, 40 presentaron fiebre, 31 tos, 18 mialgias y fatiga. 11 de ellos tuvieron producción de esputo, o sea, no la tos seca que se manifiesta o que se promueve, sino productiva, con saliva. Tenían 3 de ellos dolores de cabeza, 2 de ellos hemoptisis, que es la saliva con sangre o sanguinolenta. Uno de ellos presentó diarrea, o sea que también es una manifestación a la cual no se le ha dado tal importancia. Y coloqué todo esto porque en animales tenemos coronavirus que afectan en forma entérica o gastroentérica y en forma respiratoria. Tenemos también un detalle de 22 casos de disnea o de dificultad respiratoria, 26 de linfopenia, o sea, disminución de los linfocitos en sangre. El total, los 41 presentó neumonía y 6 de ellos fallecieron. La fecha de admisión en el hospital fue la primera, el 16 de diciembre, y la última, el 2 de enero. En cuanto a la aparición de los síntomas clínicos, el primer caso notificado tuvo signos clínicos el día 1 de diciembre. ¿Qué significa eso? Y en otros estudios esto está documentado. Que al menos 14 o 10 días antes de manifestarse esos signos clínicos, el virus ya estaba siendo incubado. ¿Y por qué hago esta acotación? Necesariamente el contacto de ese primer caso notificado, porque pudo haber otros casos que no llegaron al estadio clínico, tuvieron alguna vinculación con algún animal, bien sea del mercado o bien sea de otro lugar, pero eso no ha podido aún
ser determinado. Hubo vinculación de casos entre algunos pacientes, entre otros no. Pero lo importante de todo esto es que el 24 de enero ya se habían confirmado 835 infecciones en el laboratorio, con 25 casos fatales. O sea, del 1 de diciembre, en que se detectó el primer caso, vamos a decir así, con signos clínicos, al 24 de enero transcurrieron casi 2 meses. ¿Qué significa esto? Que el periodo de incubación, el periodo de transmisibilidad y el posible agente causal que originó todo esto estaba perdido mientras el virus ya comenzaba a propagarse, no solo en China, sino en diferentes partes del mundo. El artículo mismo, que se llama Clinical Features of Patients Infected en China, en Wuhan, muestra este cuadro y lo he querido colocar por el hecho de que aquí ellos muestran que los primeros 5 días es cuando ocurre la aparición de signos clínicos y a partir del 7º día fueron admitidos, luego a partir del 8º día presentan disnea, a partir del 9º un síndrome de distrés agudo respiratorio y a partir de ahí se dan los cuidados intensivos en algunos casos. ¿Cómo ocurre esta infección? Epidemiológicamente, el número reproductivo que inicialmente se le ha asignado al COVID es alrededor del 3.2, 2.8. En algunos casos, si hay una íntima relación entre algunos pacientes o en clústeres, vamos a llamarle clústeres a pequeños grupos poblacionales que están muy juntos o familiares. Y si tenemos un primer caso, cada uno, el primero, el inicial, va a infectar a 3 y cada uno de ellos va a infectar a 3 más. Cada uno de esos 3 se convierte en 9, se replica por 3, se multiplica por 3, 27, y así sucesivamente, 81, 243, etc. Pero, ¿qué es lo que pasa en este periodo de detección de signos clínicos en humanos? Que hubo un antecedente al cual en el momento del inicio de la situación sanitaria de salud no se determina que sea un animal específico o de dónde procede, y esa parte se va perdiendo. Se va perdiendo tiempo, se va perdiendo en espacio y se va perdiendo en conocimiento, porque los virus se excretan en momentos o en tiempos determinados. Y puede ser que en el momento en que este virus llegó a los humanos y mutó, ya la especie de origen no estaba siendo transmisor. Otras especies, no solo el murciélago, tienen en la vida libre como son cafés, todos malíes, y un grupo de a los humanos como encefalitis venezolana, etc. O sea, la vigilancia en poblaciones animales siempre tiene que darse, debe mantenerse, y todos los países deben hacerla en forma rutinaria, aunque no aparezcan mortalidades o signos clínicos en estos grupos de aves, y que la vigilancia es bastante compleja. Ya aquí en República Dominicana, en 2010-11, nosotros participamos en un proyecto de vigilancia de aves silvestres para determinar si había cero prevalencia de virus de influenza. Los coronavirus son diferentes en las especies animales, afectan aves históricamente desde los años 1920 y periódicamente se han dado muchos cambios en los diferentes coronavirus. También los felinos sufren coronavirus en forma gastrointestinal, los caninos sufren una forma respiratoria y una forma entérica. Hay coronavirus porcino que también actúa a nivel gastrointestinal. El coronavirus bovino causa abortos y causa en becerros algunas signologías bastante lesivas.
y los coronavirus humanos, que históricamente no han sido tan agresivos hasta el momento en que aparece el SARS-CoV-2. Se han detectado algunos murciélagos, algunas cepas de murciélagos relacionadas, y se ha podido identificar el virus en 2 gatos, en un tigre y en un canino. El canino no tuvo signos clínicos, solamente lo asociaron al propietario que había sido infectado, y sí, el coronavirus de los murciélagos está relacionado en un 96% con el virus circulante, actualmente el que causa la enfermedad de COVID, y también se ha identificado y se ha comparado el genoma del SARS, que es un 79% similar al actual, el MERS un 54% y el virus de la bronquitis infecciosa de las aves solamente similar en un 54%. Esto significa que son ancestros muy lejanos y no tienen ninguna relación con el virus circulante actualmente. Todo lo que está relacionado tiene mayor similitud con los coronavirus que se han aislado en diferentes especies de murciélagos. De los animales hay diferentes enfermedades, más del 70% son de las que infectan los humanos, son de origen zoonótico, y el VIH-Sida tiene su origen en el virus de la inmunodeficiencia de los simios, mucha similitud. También tenemos virus lesivos como son el ébola, el Marburg, el virus de influenza, los virus de influenza, Nipah, SARS, MERS y, como mencioné, los virus de las encefalitis. Nuevos coronavirus han circulado, históricamente se tienen muchos estudios. Desde el 2002-2003 que surgió el virus del SARS, los estudios se han desarrollado de forma sistemática, pero los recursos que se otorgan posterior a que ya pasó la infección, que ya no causó una esperada, vamos a decir así, acción epidémica a nivel mundial, no hubo sostenibilidad en la infección con el SARS, entonces se fueron abandonando. Inclusive se abandonaron los esquemas de producción de biológicos. Sin embargo, este virus relacionado al mercado de mariscos de Wuhan también ha sido estudiado en serpientes, conejos, murciélagos, gallinas, ballenas beluga, porque se sospecha que pueden estar algunas de estas especies involucradas. Lo cierto es que hay mutaciones genéticas o variaciones que están dadas no solamente por la calidad de la especie o diferencia de las especies, sino por el medio ambiente. Tiene mucho que ver en todo esto lo que es la variación climática, la cronobiología, el fotoperíodo y todas acciones relacionadas con el medio ambiente. Lo cierto es que es un virus altamente transmisible y que necesariamente tiene ya en este momento un desarrollo a nivel mundial. ¿Qué es lo que ha pasado con este virus? Se ha desarrollado, como les mostré en la primera imagen, sin embargo, su replicación se sigue dando. ¿Por qué se sigue dando? Se sigue multiplicando y ha sido efectivo y ya se ha diseminado grandemente. Las cifras de hoy ya superan los 11.500 casos en República Dominicana y necesariamente es una infección que va a tener que alcanzar una población infectada para poder minimizar la expansión que está teniendo. ¿Cómo se da esta infección? Los individuos susceptibles, en este caso, tienen un título de anticuerpo y tienen una transmisión y una eficiencia de expresión. Pueden transmitirlo a los individuos que no han sido infectados. Los infectados en forma leve o en forma clínica severa que superan la infección crean anticuerpos. Pueden ser anticuerpos por un tiempo corto o por un periodo más largo. Eso aún no se determina. Pero hasta que la población no alcance un nivel de inmunidad, el virus va a seguir replicando. Y finalmente, ¿qué es lo que nosotros observamos? La zoonosis
tienen una repercusión muy importante en la salud global. Ya no podemos seguir enfocando lo que son estas enfermedades o infecciones como si solamente fueran de humanos o si solamente fueran de poblaciones animales de interés productivo o de comercio inmediato. La población humana, la población de animales silvestres, las poblaciones de animales de producción y las especies animales de ornato y compañía tienen que ser vistas en un todo, pero con enfoques independientes, para realizar vigilancia en todos los componentes y evitar lo que son este tipo de problemas del mundial. Dentro de la vigilancia epidemiológica, de tener algunas acciones de lo que son las invasiones de los ecosistemas, el comercio en muchos países, no solamente la captura de animales silvestres para comercio, exhibición, venta en zoológicos o tenencia personal, sino también para consumo, como en el caso de la China. Gracias a Dios nuestro país no tiene esas condicionantes, ni tiene tantas especies de vida silvestre que puedan afectar o verse involucradas en alguna zoonosis. Pero de todas formas es importante revisar las normativas de la Organización Internacional de Epizootia o Salud Animal, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial del Comercio, y que todos los países establezcan sus normativas internas dependiendo del nivel de riesgo que sea determinado. Fortalecimiento de laboratorios de diagnósticos, tanto humanos como animales. También los estudios a nivel de universidades, fortalecer la investigación y sobre todo, que yo creo que es la deficiencia más grande que se ha tenido siempre y se está teniendo en el momento, es la educación y comunicación. No es solamente decir, lava las manos, usa las mascarillas. Tenemos que darle a entender a las poblaciones el porqué de las cosas, por qué y dónde este riesgo que ellos están siendo sometidos o al cual están sometiendo a otras personas, los puede involucrar, los hace responsables, y también el hacer un control inmediato en poblaciones animales, porque nosotros como República Dominicana es un país de alta producción de animales de consumo y que tenemos en nuestras casas animales de compañía. Debemos iniciar una vigilancia para esas poblaciones para determinar si hay alguna circulación de este virus o algún cambio, porque no estamos estudiando el virus en los animales. Creo que ningún país lo está estudiando en este momento porque la prioridad en los humanos, no hay kits, no hay muchos reactivos, pero se debe hacer porque este virus puede estar mutando, cambiando, fortaleciéndose y necesariamente hay que enfocarlo a nivel de la zoonosis que es. Muchas gracias. Sí. No se escucha. Gracias. Muchas gracias, Degelia, decía Degelia, muchas gracias, muchas preguntas, muy interesantes, mucha información. Le decía a los demás que por favor escriban sus preguntas en el chat para organizarlas y presentarlas al final para tener respuestas breves y concisas. Damos la entrada al profesor Almonte inmediatamente. Profesor, tiene el micrófono. Adelante. ¿Qué nos espera, profesor? ¿Cuáles son las políticas públicas? ¿Qué debe hacer el país? ¿Hacia dónde se encamina el derecho para este tema? Bueno, muchas gracias, César. Saludos a todos y a todas. Para mí es un gran placer poder compartir ideas con Claudia, con las compañeras de Gómez, la profesora Gómez, y con todos ustedes en esta comunidad de derecho ambiental, y poder aproximarnos a un abordaje de esta problemática que se nos presenta como una coyuntura
pero que tiene evidentemente un contenido estructural, tiene una razón de base muy fuerte y tiene una base de diagnóstico muy consolidada. Ya Claudia dijo y refirió datos claves que ponen en evidencia que este fenómeno, esta situación de pandemia en que sufre la humanidad, era evidentemente previsible, se había hablado ya de la posibilidad de que existiese, y hay un conjunto de estudios que nos demuestran, que nos ponen en evidencia las posibles causas estructurales de esta pandemia. Y entonces, exactamente como ella lo plantea Claudia en su artículo, que fue una chispa que incendió la posibilidad de esta conversación, presentan retos para algunas áreas del conocimiento, como el derecho ambiental, pero también presenta retos importantes para la política pública en materia ambiental y la relación y articulación y la visión que se necesita de articulación entre las políticas ambientales, las políticas de salud, la política de producción en el sector agropecuario y la política de desarrollo económico o de producción de bienes y servicios. En una palabra, no es posible articular una respuesta sistémica, global a esta pandemia si no abordamos la perspectiva de entrada de una visión holística, integral, que tenga como punto fundamental la ruptura de la base estructural que genera la pandemia. Y la ruptura de la base estructural que genera la pandemia tiene que explicarse a partir de la necesidad de entender lo que incluso un documento muy importante, que yo creo que debe ser un documento clave para la construcción de las políticas públicas post pandemia, es el documento Un solo planeta, una sola salud, un solo planeta, una sola salud y un solo futuro. Ese documento, que es un documento que se produjo en Berlín, se le llama el documento de Berlín, es un documento que define 10 principios fundamentales para entender la relación entre medio ambiente, naturaleza y salud humana. No orienta, no plantea el camino a seguir. Y el primer elemento que plantea ese documento es comprender la articulación, la relación orgánica, sistémica, ecosistémica entre la salud del planeta y la salud de los individuos y de las especies que están dentro del planeta, es decir, incluyendo el hombre. Creo que la compañera Gómez nos dijo esa vinculación que hay entre los animales silvestres y todas las especies de la fauna con el ser humano. Y está demostrado, y ella creo que presentó evidencia científica muy sólida, de que se da esa relación. Pero esa relación no se da simplemente por los vínculos que se puedan establecer producto de la dinámica propia de las especies, sino por la acción de una de esas especies sobre las demás especies. La acción que hace el hombre sobre las demás especies de fauna y de flora de la Tierra. Esa relación conflictiva, esa relación arbitraria, negadora de la armonía que debe existir entre todos los componentes del ecosistema de la Tierra, que hemos hecho los hombres sobre esas especies. En consecuencia, creo que es fundamental el llamado que hace este documento de construir esa concepción, de ponerla en la base de las políticas públicas. A la hora de definir políticas ambientales es necesario considerar, y a la hora de definir políticas de salud es necesario considerar la relación que hay entre la salud humana y la salud de las demás especies que hay en el planeta. No
puede haber un ser humano sano si los ecosistemas están degradados. No puede haber un ser humano sano si la flora y la fauna silvestre está en peligro, si los bienes y servicios ecosistémicos que están dados que están determinados y que esas especies nos pueden servir están en condiciones críticas. Hay una vinculación importante entre uno y otro. Por eso las políticas públicas primero tienen que montarse sobre ese referente. Otro elemento importante de ese documento que está articulado a otro documento que se ha producido en estas circunstancias es una declaración de más de 350 organizaciones a nivel global, donde plantean la visión, incluso se formuló a propósito del del Día Mundial de la Tierra, el 22 de abril, donde se plantea que el modelo económico y social dominante, es decir, el concepto de desarrollo que es el concepto dominante, no considera, se aparta estructuralmente del abordaje de esa relación ser humano-naturaleza y en consecuencia genera un conjunto de actividades y de procesos productivos que en su propio desarrollo generan externalidades negativas que comprometen esa articulación y esa relación sinérgica armoniosa entre ser humano y naturaleza. Entonces ahí hay un llamado en ese documento a que la vuelta a la normalidad no sea la vuelta a la reproducción de esas prácticas, de esos patrones de producción, de esos patrones de consumo que están en la base de la generación de la crisis, sino que la vuelta a la normalidad tiene que ser la ruptura de esa estructura y de esas formas económicas y sociales que comprometen y ponen en peligro el planeta. Y entonces ahí es importante hacer referencia a un gran pensador latinoamericano de derecho ambiental, el profesor Brañe, el profesor Raúl Brañe, un trabajo muy recurrido, donde plantea qué es el derecho ambiental, se conecta con esa visión que tiene Claudia en el sentido de que el derecho ambiental es un instrumento, es una herramienta que procura garantizar que las actividades humanas se ajusten a las leyes del planeta. Y ahí es un elemento clave para las políticas ambientales. No podemos hacer políticas ambientales o ignorando que los ecosistemas, las especies, el planeta como un ser vivo, actúa y tiene sus normas, sus leyes, tiene sus procesos, lo que se llaman procesos ecológicos esenciales, que tienen su propia dinámica. Y la acción humana, la actividad humana en ese planeta, esa interrelación entre el ser humano y la naturaleza, tiene que enmarcarse sobre la base del respeto a esas leyes. Y ahí entonces un concepto que nos ayuda mucho y que está validado científicamente, el concepto de resiliencia. La resiliencia de los ecosistemas es el límite de la actuación, es el marco a partir del cual respetamos las leyes de la naturaleza, los procesos ecológicos esenciales, y podemos entrar a la naturaleza a tomar de ella los servicios que ella nos presenta, las contribuciones que ella nos da para garantizar nuestro bienestar y nuestro desarrollo. Es importante entonces tener claro que incluso, así como muy bien lo señaló Claudia, el marco institucional global y el marco de normas jurídicas globales, el derecho ambiental internacional, que es un amasijo, es un entresijo de muchos instrumentos jurídicos, presentan alternativas. Lo que sucede es que, desgraciadamente, las evaluaciones no han dicho que esos compromisos internacionales no han sido acatados, no han sido cumplidos en la proporción y en la dimensión que los mismos estados se han obligado. Y ahí nos recurrimos
a esa eficacia y esa efectividad del derecho ambiental. Es cierto, el derecho ambiental tiene el reto de dar respuesta normativa y instrumentalizar las políticas ambientales, pero son las políticas ambientales, son las orientaciones, los objetivos, las estrategias que definen los estados, lo que van a determinar la eficacia en última instancia y el uso adecuado o no del derecho ambiental. De tal manera que debemos tener presente la necesidad de que las políticas ambientales nuestras recuperen esa visión integral, multidisciplinaria, multisectorial, que ya está presente de manera estructural en los principios y en los instrumentos del derecho ambiental nacional y del derecho ambiental internacional. Es que la herramienta que se llama derecho ambiental, el instrumento que se llama derecho ambiental para aplicar política pública, es un instrumento que encuentra efectividad en el marco de un modelo económico y social que apunte hacia el desarrollo sostenible, que se oriente hacia el desarrollo sostenible y que asuma sus compromisos, los compromisos de los estados en materia ambiental, tanto en el plano nacional como la aplicación de las políticas públicas en los planos internos, como un mandato, como una orientación estructural y sistémica, que es lo que está ausente. Es importante que este tipo de reflexión encuentren espacio, encuentren oído en los actores políticos nacionales. Estamos en la República Dominicana en una coyuntura ideal para que esos actores políticos encuentren en estos mensajes, en estos documentos y en estas preocupaciones que se expresan en estos espacios de discusión como lo que hacemos hoy, un referente necesario para la construcción de su propuesta hacia el futuro en la República Dominicana. Es importante que nosotros podamos generar acciones para aproximarnos a esos actores políticos y ponerle en la mano estos instrumentos, estas informaciones, para que al final, cuando definan o asuman algún nivel de conducción de la vida pública, puedan incorporarla en las acciones de políticas públicas que se habrán de ejecutar en el porvenir. No es posible cerrar el paso a los efectos adversos de esta pandemia y a la posibilidad cierta de otra pandemia si no hacemos un cambio estructural en el modelo de desarrollo que tenemos. Ahí está en consecuencia la propuesta que significa el programa de Naciones Unidas, el sistema del programa que se llama Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una propuesta que se sienta, que se basa en esos referentes diagnósticos que han sido mencionados. Es una propuesta que, por ejemplo, cuando vemos el objetivo 3, salud para todos y en todos los niveles y en todas las condiciones y para todos, es una propuesta del objetivo 3 de desarrollo sostenible con sus metas y sus indicadores que ya considera la necesidad de que las políticas de salud no se aparten de las políticas ambientales y que las políticas ambientales, al momento de construirse, de definirse, consideren esa relación entre salud humana y salud animal. El futuro tiene que ser la negación del modelo. La vuelta a la normalidad tiene que ser la vuelta a un espacio de encuentro armonioso entre ser humano y naturaleza. Y ese espacio armonioso entre ser humano y naturaleza es absolutamente posible. Ya se ha dicho muchas veces. Las cosas, hay una frase que
que me toca mucho, me ha tocado mucho en esta cuarentena dentro de las cosas que he leído y he visto. Y es una frase que se usa mucho, bueno, que es recurrente en una película que aborda el tema de la pandemia, que dice que el ser humano tiene un problema y es que solamente cree que la cosa es posible cuando ha sucedido, cuando ya ha sucedido. Y solamente asume que las cosas son posibles cuando tiene la experiencia sobre que ya sucedió. Hoy ya ha sucedido el hecho en la cual se ha puesto en evidencia, más allá de toda duda, que no es posible que el ser humano sea viable como especie si no encuentra, si no tiene un ecosistema de la Tierra en salud, si no hay una relación armoniosa entre ser humano y naturaleza. Y hay que producir el cambio transformador. Ahí viene entonces esa propuesta de la plataforma intergubernamental científica normativa que está planteando la necesidad de que el nuevo marco de la biodiversidad post-2020 sea un marco post-2030 y 2020, sea un marco que se asuma la perspectiva del cambio transformador, que está conectada con esa visión de Estado democrático de derecho o de Estado de derecho ambiental, que es una propuesta que está manejando la OEA. Yo creo que es importante avanzar en esas direcciones. Nosotros los dominicanos tenemos el reto de formular políticas ambientales explícitas. Tenemos marcos regulatorios muy modernos, eficientes, muy buenos, adecuados, que recuperan los principios básicos del derecho ambiental, que ponen, que orientan y que establecen desde la Constitución hasta las normativas adjetivas que establecen esa necesidad de una política ambiental ecosistémica, pero que tenemos dificultades o hemos tenido dificultades a la hora de formular esas políticas ambientales explícitas. Es el reto que tenemos adelante y garantizar que esas políticas ambientales explícitas del porvenir se basen en el conocimiento, en el dato cierto, en los instrumentos y en la elaboración de esos instrumentos de conocimiento que la ciencia y la investigación nos pone en nuestras manos. Seguir trabajando estos temas es una responsabilidad nuestra y lograr que impacte en los tomadores de decisiones es un reto que es absolutamente alcanzable. Gracias. Muy bien. Ahí está toda la información que usted ha ofrecido al chat. Es mucha información. Aparentemente queda algo muy evidente. Hace falta mucha articulación, sobre todo para la creación de las políticas públicas. Y yo quiero pasar inmediatamente a las preguntas. Hay algunas preguntas que se han hecho. También quiero invitar a todos los presentes acá a que puedan buscar más información sobre el perfil de cada uno de los expositores en sus redes sociales. Como contamos con poco tiempo, no se hizo o no se hace una presentación muy extensa del expertise de cada uno, y los invitamos a que puedan buscar en las redes sociales. Aprovecho para saludar a todos los que se unieron después que comenzó la actividad. Esta es una actividad que pretende seguir haciéndose y seguir tocando estos temas. Entonces voy a buscar las preguntas para que empecemos a... Es una pregunta de Euren Cuevas. Está por aquí. Buenas tardes, es para Claudia. Buenas tardes, excelente presentación de Claudia. Saludos, Claudia. Una pregunta. Siendo el derecho ambiental uno de los principales instrumentos de políticas públicas de los estados y evidentemente ha fallado, ¿qué recomiendas hacer para llegar a un verdadero estado de derecho ambiental? Ok. Gracias, César, por la pregunta, y a Euren muchos saludos.
También yo quisiera, César, si no te importa, con tu venia, combinarla con una pregunta que hay por ahí que viene en el chat de Marisol, a quien aprovecho también para saludar, que está dirigida a mí, al profesor Almonte, donde ella pregunta que cómo visualizamos el tema de los ODS de cara al futuro y los aspectos prioritarios que deben ser abordados para un cambio de transformación del derecho ambiental luego de la pandemia, porque son dos preguntas que se vinculan. Entonces, lo primero que quería comentar es que, bueno, después de una carrera de casi 20 años en un organismo internacional, uno aprende y si no aprende, bueno, se lo forzan a uno los contactos con los países, que la retórica tiene que ir acompañada de la práctica. Entonces, yo creo que en esto es fundamental no quedarse en el discurso. Cuando yo empecé a trabajar con este tema del COVID y el derecho ambiental, todavía no se había hablado de lo que es de la reducción y del modelo post-pandemia. Y lo primero que me vino a la mente fue: República Dominicana se está endeudando con el Banco Mundial 150 millones, o con el fondo, no me acuerdo. Ecuador, 400 millones de dólares. ¿Cuál es la condicionalidad que tienen esos paquetes de ayuda económica y de ayuda financiera? Son organismos internacionales que tienen salvaguardas socioambientales, por ejemplo, y cuando contacté con mis colegas, la respuesta que tuve fue que llanamente la presión está en sacar ese dinero por la puerta rápido y prácticamente en caso a las condicionalidades. Pasaron unas cuantas semanas y ya se empieza a hablar de una construcción verde. Y entonces se está hablando de que los paquetes de ayuda tienen que fomentar empleos verdes y tienen que poner en el acento en muchas de las cosas que hemos comentado esta tarde. Después yo creo, Euren, con la pregunta sobre el Estado de Derecho ante la falla que tenemos, yo creo que primer factor, y que el profesor Almonte también lo mencionó, tenemos un montón de leyes y tenemos un montón de acuerdos que hemos suscrito, ratificado. Ahí no está la falla está en que hay una brecha entre lo que está en el papel y la aplicación y el cumplimiento. ¿Y por qué no hemos sido exitosos en la aplicación y el cumplimiento de todas estas cuestiones? Bueno, hay causas diferentes. Algunas tienen que ver con los marcos institucionales, tienen que ver con conflicto de jurisdicción, tienen que ver con presupuesto, pero sobre todo tienen que ver con voluntad política y con convicciones. Entonces, yo creo que aquí hay que enfocarse en la aplicación y el cumplimiento, pero basado en principio, basado en valores, en el entender el por qué es que tenemos que hacer esto y que cada quien lo asuma. Obviamente no es algo tan sencillo, pero hay que poner el acento ahí. Después hay medidas que son cosas más a largo plazo y otras que son más a corto plazo, que quizás no van a requerir inversión, pero por ejemplo en la aplicación y el cumplimiento hay que poner recursos y hay que poner capacitación y hay que poner atención a las convicciones, a los principios y al tema de corrupción que tanto afecta. Otro tema que es clave y que yo he visto que es el talón de Aquiles en todo esto, la evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí hay un tema de uso del suelo, hay un tema de cambios ecosistémicos y la mayoría de los conflictos que tenemos en la región, si ustedes se ponen a ver, el problema está por algo vinculado a la evaluación de impacto ambiental. Entonces la planificación hay. Después, algunas otras, los delitos y todo eso, algunas otras cuestiones claves, el enfoque de uso sostenible, porque aquí no estamos hablando de delitos ambientales o de invasión de los espacios naturales. Nadie sale de su casa todos los días diciendo yo no voy a cumplir la ley, yo no voy a cumplir, yo voy a violar las disposiciones ambientales. Hay una cuestión de necesidad y hay una cuestión de pobreza, y los enfoques de uso sostenible se tienen que promover. No estamos hablando de prohibir el comercio de vida silvestre, no estamos hablando de prohibir el uso, estamos hablando de buscar el balance. Y después,
todas estas preocupaciones y todo el contexto, lo que hemos discutido hoy, tiene que incorporarse en los distintos marcos de una manera articulada. Por ejemplo, el marco de biodiversidad post-2020 que se está discutiendo ahora, que hay un borrador cero. Todo este tema estaba ausente en ese borrador cero. Yo no veo manera alguna en que esas negociaciones puedan seguir adelante sin incorporar la relación entre estos factores con la evolución del COVID, la pandemia y el mundo post-pandemia. Lo mismo con los NDC y con las negociaciones del cambio climático. Entonces, yo creo que aquí lo importante es internalizar que estamos ante un desafío ético y moral, que el principio precautorio es clave. Entonces, en cuanto a qué hacer, tenemos que mejor prevenir que lamentar, poner atención en cuáles son las medidas de corto plazo, cuáles son las de largo plazo, cuáles necesitan recursos, cuáles no necesitan recursos. Y por otro lado, yo creo que nos mandaron a la casa en cuarentena a todos, también a reflexionar y a pensar que vamos a tener que volver a lo básico, porque, y cierro con la pregunta de Marisol, que ya he contestado parcialmente. Yo creo que el multilateralismo está en crisis y el modelo capitalista está un poco agotado, y todo esto lo que ha hecho es poner el acento en las pymes, en la parte nacional de la economía. Yo creo que va a haber que volver a mirar hacia adentro, hacia la casa, para salir adelante, teniendo en cuenta que tiene que ser una salida verde y cuidarnos los unos a los otros. Gracias, y disculpen si me extendí mucho. No te extendiste mucho. Muchas gracias por la respuesta. Yo quisiera, antes de volver a hacerte otra pregunta, hacerle una pregunta a Degelia, y es cómo Degelia, cómo abordar la futura crisis. ¿Tú planteas algún protocolo nacional? Porque a nivel internacional evidentemente que no se ha aplicado un protocolo. ¿Cómo el derecho puede trabajar un protocolo actualmente con la OMC en el medio de una crisis de credibilidad que tiene la OMC con los países? Bien, los protocolos existen. Realmente yo lo que entiendo es que debería hacerse un nuevo enfoque hacia la situación que está ocurriendo actualmente para fortalecer las normativas en cumplimiento. ¿Por qué razón? Porque la OMC está directamente relacionada a la Organización Mundial de Salud Animal. Y de hecho, las normas de salud animal son los únicos obstáculos al comercio válidos para abrir o no el comercio. De hecho, está demostrado no solo comercio a nivel de productos agrícolas, sino también la demostración de las continentales en los vuelos de personas, de pasajeros, porque hay una limitante sanitaria. Entonces, las normas sanitarias tienen que cumplirse. Es importante mencionar algo que no lo tomé en cuenta al comentar la presentación, y es lo que se llama la tríada epidemiológica. La tríada epidemiológica está formada por 3 factores. Medio ambiente es el primero, agente, que es el agente causal de la infección, y hospedero, que es quien la sufre, humano o animal. Si el primer es un triángulo, si el primer factor, el más importante, es el medio ambiente, obviamente no puede obviarse, no puede seguir habiendo un divorcio entre lo que es salud pública, medio ambiente y agricultura. Si dependemos todos los seres vivos de lo que es el medio ambiente, necesariamente hay que enfocar el comercio y las normas de comercio internacional, bien sea el comercio de insumos agrícolas, el comercio de animales o el comercio de bienes y servicios, tiene que ir enfocado a la protección del medio ambiente, que es el espacio del planeta en el cual toda la humanidad vive. Hay vamos a decir, un enfoque que la Organización Mundial de Salud Animal ha desarrollado desde hace varios años, y es
una sola salud. ¿A qué se refieren con una sola salud? Que no debe haber una separación de lo que es la OMS y la salud pública con lo que es la OIE y la salud animal. Como la Organización Mundial del Comercio está dependiendo de lo que es la OIE, porque efectivamente todo lo que es normativa sanitaria a nivel de comercio agrícola o pecuario depende de las normas. O sea, la OMC y la OIE están directamente relacionadas. Entonces, las normas existen, lo que hay es que cumplirla y no tener, como en nuestro país, así ocurre en muchos otros, los tres sectores por separado. Salud pública, medio ambiente y salud animal o agricultura no pueden seguir separados. Hay que buscar esa normativa que permita ese enlace, porque, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura se enfoca en lo que es la protección sanitaria para las especies de importancia a la producción. Pero ¿dónde está la supervisión? ¿Quién se encarga de la vigilancia de las especies silvestres? No se encarga salud pública, no se encarga agricultura y no se encarga medio ambiente. Y necesariamente las infecciones parten de especies de vida libre. Cuando hay una sinergia o un contacto con la parte productiva o la invasión de hábitat. Entonces, necesariamente la OMS va a tener que sufrir, vamos a decir así, porque no se quiere sufrir comercialmente, y siempre que ha habido trabas al comercio, trabas sanitarias, se trabaja por la parte más ligera, pero ahora las repercusiones económicas, sociales, políticas y de vida ameritan que se enfoque de manera diferente. Gracias, Degelia. Excelente, excelente. Hay dos preguntas más. Estamos contra el tiempo. Yo quisiera, por favor, que sean breves al contestarlas y que en otro momento pudiéramos ampliar esto. Hay una pregunta para Claudia, pero antes de eso quiero pasar para una pregunta para el profesor Almonte. Profesor, ¿cree usted que el acuerdo de Escazú contribuirá a fortalecer ese Estado de Derecho que reclama Claudia? Una pregunta de Oren Cuevas. La misma pregunta también, Claudia, para que tomes nota, hay una pregunta para ti bastante profunda, donde habla de Héctor Ávila, para que la vayas mirando, para que la puedas contestar en un momento, por favor. Bueno, adelante, profesor. Yo creo que sí. El acuerdo de Escazú es un instrumento regional que fortalece, viene a fortalecer el marco legal existente en la República Dominicana sobre acceso a la justicia, acceso a la información y a la participación. Nosotros tenemos un marco jurídico, un conjunto de normas jurídicas en esos temas muy sólido, muy sólido. Debo decirlo con toda la modestia posible que la discusión, el inicio de la discusión de la posibilidad de ese acuerdo se hizo en República Dominicana junto con el embajador chileno aquí en República Dominicana. Tuve la oportunidad de ser uno de los principales promotores y de presentar la posibilidad cierta de que la República Dominicana fuera uno de los promotores de ese acuerdo. Nosotros tenemos un marco constitucional muy claro sobre la necesidad de proveerle a los ciudadanos marcos institucionales fuertes, creíbles y efectivos para que tengan acceso a la justicia ambiental. Y también tenemos ahí las disposiciones en relación a la participación. Está claro en la Constitución de la República que las políticas ambientales tienen que hacerse con la participación de todos los interesados en el nivel que corresponda, como lo dice el principio 10 de la Declaración de Río. Está claro en la ley, por ejemplo, de biodiversidad, el principio de la participación en la Comisión Nacional y el Comité Nacional de Biodiversidad. Está claro en los marcos jurídicos nacionales el tema del acceso a los procesos administrativos para validar y para garantizar la legalidad de los actos administrativos en materia ambiental y el respeto debido a los derechos ciudadanos. Yo creo que
no entiendo, la verdad es que no hay razones estructurales de que la República Dominicana no sea parte importante de ese acuerdo. Gracias, profesor. Claudia, la pregunta es basada sobre lo que se especula de que todo el mundo quiere que las economías abran y que con mayor fuerza produzcan un crecimiento económico para poder paliar, ¿no?, la crisis de comercio que existe. Y la pregunta que hace el doctor Ávila es cómo pudiéramos mejorar las políticas ambientales para lograr una mayor aplicabilidad de las mismas y evitar que en esa búsqueda de normalidad y desarrollo económico no lleve consigo mayor depredación y destrucción de hábitats naturales o invasión de los mismos. Disculpen que el micrófono estaba en mute. Agradecí a César por la pregunta y al doctor Ávila, una pregunta muy, muy pertinente. De hecho, el gran debate ahora mismo es cómo se abre la economía, y hay muchos en pro de que vamos a darle con todo y otros que están, no, esto tiene que hacerse en burbujas y por etapas y priorizando algunos otros sectores. Yo creo que aquí, en cierta forma, hay una ventaja, y es que la cuestión económica, como muchas otras, viene influenciada desde afuera. Entonces, aquellos que son los que nos dan la mano financieramente han cambiado su forma de pensar sobre cómo tiene que verse esa ayuda, y creo que eso va a tener una influencia importante. Por ejemplo, el informe del Banco Mundial, del economista jefe para América Latina, sobre el impacto del COVID en Latinoamérica, la conclusión principal es que la ayuda tiene que tener un paquete de políticas sociales grandísimo, y esas políticas sociales, de agregado lo agrega Claudia, tiene que incluir la parte ambiental también y sumarse a toda esa tendencia del crecimiento verde. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que debería haber mayor incentivo para aquellos sectores y aquellas áreas que estén dispuestos a cumplir con ciertas cuestiones ambientales para contribuir a que no volvamos al modelo anterior. A nivel del Estado, lo que yo diría, y sin pretender intervenir, ¿no?, en una cuestión que es puramente doméstica, yo creo que en algunos de los países en los que trabajé, estas mesas de diálogo entre los diferentes ministerios han tenido un impacto importante en la articulación y la coordinación de las políticas públicas. Como decía Almonte, como decía Degelia antes, no puede ir salud pública por un lado y agricultura por otro. Lo que yo mencionaba antes de la evaluación de impacto ambiental tiene que ir de la mano con dónde se ponen los incentivos para la producción agrícola. Entonces yo creo que en corto hay que hacer esfuerzos a distintos niveles, y lo más fácil ahora mismo sería dejarnos llevar de lo que nos están dando la ayuda para poder cumplir con algo cuando aún no hay una disposición interna. La CCAD, por ejemplo, acaba de aprobar una política de todos los ministros de la región ambiental para la pandemia. Ahora hay que ver cómo se internaliza esto. Muchísimas gracias. Muy bien. Creo que tengo una pregunta. Una persona levanta la mano. Cesarina Aquino, por favor, si estás levantando la mano, este es tu momento para participar. Bueno, recapitulando, he tomado notas interesantísimas de las tres grandiosas presentaciones que han hecho con mucha propiedad sobre el tema. Es un tema muy profundo, muy complicado, que levanta todavía mucha más incertidumbre que certeza. He tomado seis hojas de notas interesantes de lo que han dicho, y quiero simplemente recapitular algunas para cerrar, agradeciéndoles por supuesto su tiempo a todos ustedes. Se plantea desde el primer momento, Claudia, con tu presentación, la necesidad de tocar estos temas que casi no se trata en el país, y que la mayor literatura que existe está en inglés.
no en español. Planteas que a partir del año 2016 ya había información de estos problemas emergentes desde Naciones Unidas. Has dicho también que es importante señalar que el cambio en los ecosistemas, sobre todo en el uso del suelo y en el comercio mal regulado, está afectando el cambio climático, pero que también son elementos indispensables para poder explicar la presente pandemia, sobre todo por el daño en el cambio del uso del suelo y por el tipo de agricultura que tenemos. Has comentado sobre la situación crítica en que se encuentran la mayoría de las especies estudiadas por la IUCN, y esto es un asunto al que hay que ponerle mucha atención para poder controlar la situación de la vida silvestre en el planeta. Has comentado algo que es muy, muy interesante, que has hablado de la vulnerabilidad que existían ya antes del COVID y que se exacerban con el COVID. Es decir, el problema del cambio climático ya existía, ya teníamos el problema de erosión, de sequías. Has hablado de todo esto, y todo esto lo que hace es complicarse con la situación actual. Has hablado también sobre la importancia de darle más prioridad a la teoría del riesgo en materia ambiental, donde sale a relucir la importancia que tiene el principio precautorio para poder regular, tratar estos temas. Has dicho de manera interesante que no hemos podido lograr cambiar nuestro comportamiento y que esta situación del COVID nos llama a reflexión en nuestras casas. Has hablado de los principios de Berlín y has hablado cómo se puede notar también que ha habido una reducción de los niveles de contaminación atmosférica y de los efectos de los gases con efecto invernadero. Parece ser que vamos a tener problemas para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y evidentemente que no llegamos a cumplir con los objetivos del milenio. Existe la necesidad de que se pueda dilucidar el problema que existe entre la soberanía de los estados y la necesidad de tomar medidas para coordinar a nivel internacional los problemas asociados a los desastres, y que este problema hay que realmente vincularlo, identificarlo y tratarlo como un desastre. La señora Degelia Gómez ha hablado sobre que existen enfermedades endémicas en lugares y poblaciones de manera natural, y una vez que traspasan la barrera son muy difíciles de controlar. Qué interesante. Presentó datos también sobre los estudios que se hicieron en el grupo de pacientes de Wuhan, China, que todavía a todos nosotros nos hace falta una gran explicación de qué fue lo que ocurrió en China y cómo llegamos al nivel en que estamos. Y habló sobre la dificultad que tiene el virus de poder trazarlo una vez pasa de la gente al ser humano, porque el virus tiene la capacidad, los coronavirus tienen la capacidad de mutar. Se encuentran los coronavirus en aves, se encuentran en felinos, en murciélagos, en caninos que le provocan enfermedades como el aborto, y ha hablado sobre también la interesante necesidad de establecer un programa de educación y comunicación que debe ser más basada en la información y en el riesgo que tiene la zoonosis para la población. No simplemente decirle lávate la mano, sino por qué tenemos que lavarle la mano, cómo estos agentes de la vida silvestre pasan a la vida común y corriente, y cómo armonizar el estudio de la zoonosis de los animales que se encuentran de manera fijos en el tema de la producción agropecuaria, los bovinos, las cabras, los pollos, pero ¿quién estudia los animales silvestres? Ahí hay una interesante pregunta, hay un llamado muy interesante también al Ministerio de Medio Ambiente, cómo conjugar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura para poder armonizar estas políticas. El profesor Almonte nos hablaba de que era predecible que esta pandemia ocurriera, cita las causas de la pandemia, presenta retos para las políticas públicas en el tema de la agricultura, de articular la agricultura, lo ambiental, la salud, pero sobre todo también la economía y sus servicios. Y esto es un esquema que pasa mucho más allá de lo que usualmente se han tratado en los textos educativos sobre este tema. Habla mucho y hace énfasis en el tema de poder abordar esto de manera holística, de que las políticas públicas tomen en cuenta no solamente la información científica basada en muchísimos documentos que se tienen desde hace tiempo, y que el derecho ambiental y sobre todo el derecho internacional cuenta con eso. Trae a colación de manera precisa y concisa, sobre todo en este momento, los principios de Berlín, de la conferencia de Berlín, en el que se plantea articular la salud de los ecosistemas con la salud del planeta y con la salud de los individuos. Existe una relación que se da por los vínculos, pero por la acción de una de las especies, como es el hombre, incide sobre las demás especies. No puede haber humanos sin ecosistemas, con ecosistemas degradados.
no puede haber vida silvestre en condiciones críticas y las políticas públicas deben montarse sobre ese referente. Y quizás uno de los aportes más interesantes que se hicieron en la tarde de hoy es cómo producir información, cómo crear y sistematizar todos estos datos, todos estos acuerdos, todas estas reuniones, esta reunión de estatales del día de hoy del sur. Y el profesor Almonte se refería a cómo crear insumos para que los políticos, los agentes políticos de la República Dominicana utilicen estos datos para cambiar la agenda política nacional y puedan articularse políticas públicas armonizadas que respeten sobre todo los procesos ecológicos esenciales que deben de respetarse. Y mencionó una palabra clave en el tema del derecho ambiental en los últimos años que se llama la resiliencia. Esa capacidad que tienen los ecosistemas, las áreas naturales para poder recuperarse, para poder rendir servicios ecosistemas a la nación sin perder sus capacidades para siempre. Habló sobre que existen muchos instrumentos jurídicos internacionales que existen pero que no se cumplen y que necesitamos aumentar la proporción de cumplimiento. Habló también sobre la importancia de retomar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y siempre basar la política en la ciencia es una responsabilidad para seguir desarrollándonos como país. Creo que rápidamente mencioné algunas de las cosas que se trataron. Hay mucha profundidad en el tema. Si alguien quiere en este momento muy breve tomar la palabra, comentar algo, reflexionar sobre el tema, voy a proceder a cerrar en unos minutos. Este es el momento para que alguien, si quiere hacerlo, pueda levantar la mano. Cesarina, de nuevo. Veo tu mano levantada. Cesarina, adelante. Cesarina, te escuchamos. Ok, realmente las exposiciones han sido bastante claras. El tema realmente actualizado y necesario. Desde casa, la modalidad... Tenemos dificultades para escucharte. La música de fondo son los niños, pero agradecerles a los expositores por el esfuerzo y los temas y el contenido han sido excelentes. Muchas gracias, muchas gracias. Profesor Almonte, Claudia, Degelia, un placer. Muchísimas gracias. César, hoy se ha rendido perdón que te interrumpa. A la patria. Si me permite decirte que hoy es viernes y esta es la hora de happy hour. Yo creo que el próximo conversatorio debería incluir por lo menos un vinito. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo, aprobado. De acuerdo. Un abrazo, Claudia. Euren, Marisol. Por favor, César, me permite un minuto, César. Don Sixto, adelante, un honor. Muchas gracias y ha sido muy interesante estar aquí oyendo las participaciones de los tres distinguidos invitados. Solamente quería, con el perdón de la sala, que me permitan un comercial. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología está organizando para la semana del 22 al 27 de junio un seminario con participación de invitados internacionales sobre temas de pandemias, COVID y 5 temas particulares que incluyen la seguridad alimentaria, la salud humana, la relación de las epidemias y la salud ambiental, la economía, en la que ya se tiene confirmado la participación de la CEPAL y Alicia Bárcenas, y la educación a distancia. Entonces, gracias por permitirme, como uno de ustedes que les siguen interesando todos estos temas, pues ya está a punto de salir la invitación por las redes, va a ser abierta también virtual y va a ser la semana del 22 al 26. Gracias. Muchas gracias, profesor. Anotamos los datos de la actividad. Gracias a todos por estar, por fortalecer el grupo de la comunidad de Derecho y Sostenibilidad. Nos vemos pronto. Feliz viernes. Disfruten mucho. Hasta luego. Gracias. Bye bye. Gracias, Claudia.